El desperdicio alimentario que se genera en las cocinas de nuestro país supera ya los 25 millones de kilos al año. Es decir, cada semana generamos casi 1,5 kilos de desperdicio alimentario o 76 kilos al año. Además, España es uno de los países que menos recicla de toda la Unión Europea. Apenas llegamos al 33% de residuos reciclados. Tenemos que actuar ya. Cocinar de forma sostenible, ser responsables en nuestras compras y en la gestión de nuestros residuos nos va a ayudar mucho a reducir ese desperdicio. ¿Cómo? Con la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar, en ese orden. La cocina es el lugar donde más residuos generamos y más podemos reducir. Todo empieza en el momento de la compra. Apostemos por planificarnos bien para llevarnos a casa solo lo necesario para los menús que queramos elaborar. También podemos evitar los plásticos de un solo uso, que son los residuos más contaminantes. Cuando cocinemos debemos cuidar las cantidades. Casi un 15% de los residuos generados en los hogares españoles son recetas tiradas directamente del plato a la basura. Una de las claves para reducir nuestros residuos es darle una segunda vida. Por ejemplo, los recipientes de cristal podemos reutilizarlo para almacenar otros alimentos. Aquello que no es posible reutilizar, lo debemos reciclar. Recuerda separar los plásticos, cristal, papel y el desperdicio orgánico para reducir el impacto que estos residuos tienen en el medio ambiente. Si queréis conocer más sobre reciclaje y rutinas sostenibles, no os olvidéis de entrar en el blog de Vida Caixa y seguirme en mis redes sociales.